Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estas jornadas de actualización multidisciplinaria en diagnóstico mamario. Mi nombre es María Paula Tiscornia, soy la encargada del Departamento de Imágenes Mamarias y Ginecológicas del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Farkim por la invitación a participar de este ciclo de conferencias. En esta oportunidad vamos a hablar de la actualización en técnicas de intervencionismo mamario. Para esto, en primer lugar, vamos a definir de qué se trata el intervencionismo mamario. Son procedimientos diagnósticos que se realizan con métodos mínimamente invasivos que pueden tener diferentes objetivos. Puede ser toma de biopsias, como así también marcaciones, y estas pueden ser ya sea con fines quirúrgicos o terapéuticos. Estas técnicas percutáneas fueron introducidas a partir de la década de los 90. La biopsia percutánea mamaria es el método de elección en el diagnóstico y manejo de la patología mamaria, específicamente de las lesiones potencialmente malignas que se pueden encontrar en los diversos métodos de imagen, ya sea por ecografía, por mamografía e incluso también por resonancia, y ha demostrado múltiples ventajas en relación a las biopsias quirúrgicas que se realizaban anteriormente. Hoy en día son métodos completamente aceptados y utilizados de manera rutinaria. En la antigüedad, toda lesión mamaria sospechosa tenía que ser tratada quirúrgicamente, y luego, recién con el resultado definitivo de esta cirugía, se planificaba cómo seguir el tratamiento de los pacientes, es decir, que muchas veces requerían 2 y hasta 3 cirugías consecutivas. Con el avance tecnológico, tenemos hoy en día la posibilidad de diagnosticar todo tipo de lesiones mamarias de manera fiable a través de procedimientos que son mínimamente invasivos, por lo que ha reemplazado absolutamente a la biopsia radioquirúrgica. Tenemos diferentes tipos de intervencionismo mamario. En primer lugar, y lo hemos utilizado, son las biopsias percutáneas. Estas biopsias pueden ser biopsias punción aspiración con aguja fina, la corbiopsia o aguja gruesa, los sistemas de vacío. También tenemos métodos de marcación, que pueden ser marcaciones prequirúrgicas, cuando debemos marcar una lesión que va a ser em, operada o va a ir al quirófano en el mismo momento, o también marcaciones para neoadyuvancia. Todas aquellas pacientes que van a tener un tratamiento neoadyuvante, ya que tienen la probabilidad de tener una respuesta parcial mayor o idealmente una respuesta completa, y luego al no quedar lesión para poder marcar, dejamos estos clips o marcas que nos van a servir para identificar el lecho tumoral. Y también podemos hacer punciones terapéuticas, que se trata en general de drenajes, que pueden ser para quistes complicados, para abscesos, para seromas periprotésicos. En primer lugar, vamos a describir los diferentes tipos de biopsias. En general, cualquier tipo de biopsia percutánea, ya sea con aguja gruesa, con sistema de vacío o lo que tiene muchas ventajas en relación a la biopsia radioquirúrgica, y son las que han hecho que la reemplacen completamente para el diagnóstico mamario. Se trata de procedimientos que son ambulatorios, no dejan cicatriz, no necesitan anestesia general, no impiden a la paciente trabajar el mismo día. Las complicaciones son raras en este tipo de procedimientos, y además permiten planificar una cirugía que se realice en un solo tiempo en caso de obtener un resultado maligno. Por supuesto, por todas estas ventajas, tiene mucho menor costo. En cambio, la biopsia radioquirúrgica requiere internación, deja cicatrices, hay que pasar por una anestesia general, el tiempo de recuperación es mucho mayor, el riesgo de complicaciones, tanto sistémicas como locales, también es mucho mayor, necesita una marcación previa, y por supuesto acarrea un mayor costo para la paciente. ¿Cómo determinamos el tipo de biopsia que queremos realizar? Se deben tener en cuenta muchos factores. El principal factor, por supuesto, va a ser el tipo de lesión que queremos o que necesitamos biopsiar. Pueden ser nódulos, microcalcificaciones, distorsiones, asimetrías. En segundo lugar, vamos a elegir
con qué tipo de aguja queremos biopsiar esta lesión. Se puede realizar con aguja fina, con aguja gruesa o con sistemas de vacío, cada uno con un calibre diferente. Luego tenemos que determinar cuál es el tipo de material que queremos obtener. Si queremos realizar, no es lo mismo si queremos realizar una citología o histología o bien la inmunohistoquímica de una lesión. Y en función de todo esto vamos a decidir cuál va a ser nuestro mejor método de guía para realizar esta biopsia, que puede ser bajo mamografía, es decir, estereotaxia, puede ser una biopsia bajo ultrasonido, o podemos realizar biopsias bajo resonancia magnética excepcionalmente. ¿Cómo son los métodos de imagen en relación a los tipos de agujas que podemos utilizar? Cuando utilizamos el ultrasonido, podemos utilizar cualquier tipo de agujas para biopsiar, ya sea aguja fina, aguja gruesa o sistemas de vacío. Si vamos a trabajar con guía mamográfica, podemos hacer punciones con aguja gruesa o con sistema de vacío. Y si vamos a trabajar con resonancia magnética, solamente podemos utilizar los sistemas de vacío. A la hora de biopsiar, sobre todo microcalcificaciones, por ejemplo, es muy importante agotar todos los medios posibles para que esta biopsia sea realizada mediante un sistema de vacío, y más adelante en esta charla vamos a ver el porqué. ¿Cuál es el tipo de anatomía patológica que obtenemos en relación al tipo de aguja que utilicemos? Si usamos aguja gruesa o sistemas de vacío, vamos a obtener muestras de tejido, es decir, vamos a poder hacer histología y también inmunistoquímica. Y si utilizamos aguja fina para aspiración, vamos a obtener muestras para citología. También se utiliza hoy en día la citología líquida, que es una forma especial de hacer citología y que se utiliza cuando sospechamos la presencia de un linfoma asociado a implantes. ¿Cuándo y cómo utilizamos cada método? Es muy importante para decidir el tipo de biopsia presentar los casos en un comité multidisciplinario donde podamos decidir a través de las unidades de mastología cuál va a ser el mejor método de biopsia para la paciente. Por esto es importante clasificar a todas las lesiones según el BIRAT, que es lo que nos va a dar un grado de sospecha o un valor predictivo positivo para la lesión que vamos a intentar biopsiar. Debemos evaluar cuál es la factibilidad de realizar la biopsia y en función de todo esto definir cuál va a ser el método más adecuado para realizar la biopsia. Vamos a comenzar describiendo a las biopsias guiadas por ecografía. ¿Cuándo utilizamos la guía ecográfica? Siempre que sea posible. Esa es la premisa más importante. Siempre que veamos claramente una lesión visible por ultrasonido, vamos a preferir biopsiarla por este método. El ultrasonido respecto a otras técnicas como la mamografía y la resonancia tiene la ventaja de ser mucho más cómoda tanto para la paciente como para el médico que realiza la punción, es mucho más rápida y trae menos complicaciones que otro tipo de punciones, pero debemos estar seguros que las imágenes sean adecuadamente visualizadas. En este sentido, podemos biopsiar quistes simples y quistes complejos, colecciones, que lo haremos mediante la punción aspiración con aguja fina, y también podemos biopsiar nódulos o ganglios axilares, que en este caso se van a realizar mediante agujas de corte, y también en algunas ocasiones podemos realizar la biopsia de microcalcificaciones guiadas por ecografía. En este caso deben ser adecuadamente visibles y posteriormente debemos realizar la radiografía de la pieza quirúrgica, que nos va a permitir corroborar la extracción de las microcalcificaciones completamente. Aquí tenemos el material que utilizamos para realizar la biopsia guiada por ecografía. Lo primero que vamos a hacer es una asepsia y anestesia de la piel, un pequeño cortecito para que nos permita pasar la aguja de corte. Aquí vemos en la imagen una aguja de corte, en este caso de 12G, la pistola automática, también vienen diferentes tipos y marcas, y también pistolas semiautomáticas. Lo que hacemos es colocar el transductor sobre la lesión, aproximar la aguja o la punta de la aguja hasta el borde de la lesión, ya que luego se va a producir el disparo. Según los dispositivos que contemos, hay algunos que tienen disparos de 15, de 20, de 22 milímetros, y eso
Debemos conocerlo y calcularlo a la hora de hacer el disparo para saber dónde va a terminar finalmente la punta de nuestra aguja cuando realizamos la biopsia. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza una biopsia percutánea. Acá vemos cómo se va aproximando la aguja al borde del nódulo. Siempre el nódulo debe quedar en el centro de la imagen ecográfica. Realizamos el disparo y podemos ver que pasa exactamente por el centro del nódulo. Esto es lo que nos permite corroborar que la biopsia está tomada adecuadamente y en el sitio o lesión que nosotros queremos biopsiar. Es por esto que tenemos, al tener por ecografía la visión en vivo de lo que estamos biopsiando y saber dónde va a terminar la punta de la aguja, es que en este tipo de biopsias no tenemos subestimación radiohistológica. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Otro tipo de funciones que podemos realizar ya por ecografía son los drenajes de quistes, colecciones, abscesos y seromas. En este caso el procedimiento es mucho más simple, simplemente se introduce una aguja fina, generalmente una aguja intramuscular, o en caso de ser necesario necesitar un poco de mayor calibre, se pueden utilizar o bien trócares o abocats. La guía estereotáxica, es decir, la guía mamográfica, ¿cuándo la vamos a utilizar? La principal indicación y la más importante por lejos para este tipo de biopsias es la presencia de microcalcificaciones sospechosas. Otras lesiones que biopsiamos pueden ser asimetrías o distorsiones que no fueron visualizadas por ecografía, como así también algunos nódulos. Pero siempre que una lesión sea adecuadamente visualizada por ecografía, es preferible utilizar ese método. Acá podemos ver en la imagen los diferentes tipos de aguja que podemos utilizar para las biopsias estereotáxicas. En el lado de la izquierda tenemos diferentes agujas de corte, de 12, 14 y 16G, que van de más grueso a más fino. Siempre se debe preferir el mayor grosor posible de aguja porque es lo que nos va a permitir obtener una mejor calidad histológica y por eso siempre es preferible utilizar los sistemas de vacío. En este caso tenemos un ejemplo de una aguja de vacío. Podemos ver el espacio de la cánula, que es la que permite la aspiración del tejido y luego se realiza el corte. Y acá tenemos una comparación de las muestras de diferentes espesores para ver cómo son las muestras tomadas por sistema de vacío respecto de las agujas de corte. Y en este mismo sentido es la calidad del material que obtenemos. Es por esto que muchas veces al biopsiar microcalcificaciones con aguja de corte es muy frecuente que tengamos subestimación de las lesiones histológicas y que nos quedemos cortos con el diagnóstico. Acá tenemos otra imagen, en este caso radiográfica, de las muestras obtenidas con diferentes tipos de biopsia. Si bien es posible obtener buenas biopsias con agujas de corte, lo ideal siempre es utilizar los sistemas de vacío. Tengan en cuenta que para biopsiar microcalcificaciones es muy difícil obtener muestras donde realmente se puedan sacar microcalcificaciones y es por esto que es muy frecuente la subestimación diagnóstica. Siempre que nosotros tengamos el resultado de una biopsia estereotáxica que fue realizada con agujas de corte, debemos considerar y analizar en el contexto histológico y hacer una correlación radiohistológica para poder detectar si estamos teniendo una subestimación o no de esta lesión y en todo caso sugerir una biopsia mayor. En cambio, cuando utilizamos sistema de vacío, como las muestras, no solamente que cada una de las muestras es más grande, sino que al utilizar sistemas de vacío, la totalidad de la muestra que obtenemos es mucho mayor, por lo tanto es mucho más representativa que las agujas de corte, y es por esto que no tenemos prácticamente subestimación histológica al utilizar sistemas de vacío. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver diferentes tipos de agujas, tamaños y demás que podemos utilizar para la biopsia asistida por vacío. Esto va a depender sobre todo de la localización de la lesión, el espesor de la mama al quedar comprimida con el mamógrafo. Eso es lo que va a hacer que uno elija uno u otro tipo de aguja.
Aquí tenemos un ejemplo, un grupo de microcalcificaciones muy pequeños, localizado muy en el plano posterior de la mama, adyacente al pectoral mayor. Obtuvimos la muestra con un sistema de vacío, fíjense la cantidad de muestra que se obtiene, y salieron la totalidad de las microcalcificaciones prácticamente en un solo cilindro. Siempre es muy importante en estos casos, cuando no vamos a dejar lesión residual, dejar una marca, es decir, un clip, porque si esta lesión resulta maligna o de alto riesgo y el cirujano tiene que ir a operarla, nos va a permitir encontrar luego el sitio de la biopsia. Si no, no tendríamos un sitio de biopsia para marcarle al mastólogo. ¿Cuándo vamos a utilizar la guía por resonancia magnética? La resonancia magnética se va a utilizar en lesiones que se denominan MRI-only y son lesiones que solamente pueden ser visualizadas por resonancia magnética luego de realizar mamografía y ecografía, como así también ecografía de second look. Siempre que uno encuentra una lesión que solo se ve en resonancia y que no la habíamos visto antes en las mamos y en los ecos, es importante agotar todas las instancias posibles diagnósticas para determinar que esta lesión realmente es solo visible por resonancia. Siempre debemos ir con esta paciente a realizar un second look ecográfico para tratar de visualizar la lesión. Muchas veces al hacer una segunda mirada más dirigida, podemos encontrar un pequeño nódulo o una distorsión que coincida con el sitio de la biopsia. Con el sitio de la lesión sospechosa por resonancia, perdón. Y en este caso, si encontramos, vamos a hacer una biopsia guiada por ecografía. Siempre tratar de encontrar esta lesión por ecografía va a tener la ventaja principalmente de que va a ser una biopsia mucho más cómoda para la paciente, pero fundamentalmente mucho menos costosa. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión, un nódulo hipointenso en T2 de márgenes espiculados que presenta realce con inyección de gadolinio y que no tenía representación mamográfica, tampoco tenía representación ecográfica y tenía que ser biopsiado entonces por resonancia magnética. ¿Cómo se hace la biopsia? Con la paciente colocada en el resonador, boca abajo, en la misma posición en que se realizan las resonancias. Se inyecta, se coloca junto con la antena, se coloca una grilla, se inyecta el gadolinio y se localiza el lugar donde estaba la lesión. Con esta grilla y marcada con una vitamina, podemos decir en cuál de los cuadrantes estaba localizada la lesión y colocar la aguja. Luego es muy importante en estos casos dejar clips porque luego si uno extrae la totalidad de la lesión, otra vez no tenemos sitio para marcar si es necesario realizar una cirugía. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones generales de una biopsia, de cualquier tipo de biopsia? Cuando las lesiones son muy superficiales y podemos provocar lesiones de la piel, cuando las mamas son muy delgadas o muy flácidas y al quedar comprimidas, sobre todo, esto pasa sobre todo al realizar mamografías, cuando quedan muy comprimidas y muy delgaditas, no pueden hacerse ni los disparos con la aguja de corte, ni tampoco pueden introducirse sistemas de vacío. Siempre se requiere un espesor de la mama mayor a 2 centímetros. Y por supuesto en los pacientes que tengan discrasias sanguíneas severas. Las complicaciones de este tipo de biopsias son muy poco frecuentes. Lo más frecuente es que tengan dolor, una pequeña equimosis o hematomas. Las infecciones son extremadamente raras si uno hace una adecuada antisepsia de la piel. Hay que tener en cuenta que la única desventaja del sistema de vacío respecto de las agujas de corte es que suele dejar un hematoma bastante grande, pero la gran mayoría, más del 99% de las veces, son hematomas que de todos modos se van a reabsorber solos y no requieren ningún tipo de tratamiento ni aspiración, es decir que a pesar de esto, igual seguimos prefiriendo realizar biopsias con sistema de vacío. Una vez obtenidos los resultados de las biopsias que obtenemos, las biopsias, ya sea por ecografía, por mamografía o por cualquier método, siempre debemos hacer la correlación radiohistológica. Es decir,
Determinar si el resultado que obtuvimos de esta biopsia es concordante con lo que habíamos visto en la imagen o no. En este sentido, podemos encontrar lesiones con benignidad concordante, es decir, son lesiones en las que sospechábamos o creíamos que íbamos a tener un resultado benigno y finalmente resultó benigno. Por ejemplo, cuando tenemos una lesión con todas las características de un fibroadenoma, pero que había crecido un poquito de tamaño entre controles, entonces al categorizarse como BRAF4, hacemos una biopsia, pero esperábamos que salga un fibroadenoma. En este caso no hace falta realizar nada más. La otra concordancia es cuando tenemos malignidad concordante, es decir, una lesión, por ejemplo, que veíamos hipocogénica de márgenes esticulados, irregulares, que categorizamos como BRAF5, y esta lesión viene maligna, es concordante, por lo tanto nos vamos a quedar conformes con el diagnóstico. Pero también existen resultados que pueden ser discordantes. Aquí tenemos la benignidad discordante, es cuando tenemos una lesión que pensábamos que podía salir benigna, pero en realidad nos viene una lesión maligna. En este caso, siempre hay que volver atrás y reevaluar las imágenes, considerar si realmente se trata de una lesión de baja sospecha o si encontramos algún otro signo de sospecha que nos dé mayor coincidencia con el resultado que obtuvimos. Esto puede ser bastante típico, por ejemplo, cuando biopsiamos un carcinoma triple negativo, que tienen un aspecto, entre comillas, de benignidad, porque suelen ser nódulos redondeados de márgenes definidos y luego nos viene un tumor. Entonces, pero en este caso, por supuesto, se va a actuar en función del resultado histológico claramente. Y lo más controvertido muchas veces suele ser cuando tenemos una malignidad discordante, es decir, que tenemos una imagen que es altamente sospechosa de malignidad y cuando obtenemos el resultado histológico resulta de benignidad. En estos casos también hay que volver a considerar en el contexto y si uno mantiene la sospecha de que esa lesión puede ser benigna, se debe actuar en consecuencia y muchas veces terminamos sugiriendo la rebiopsia de la paciente o incluso también termina la paciente en cirugía directamente por indicaciones del médico. ¿Cuáles pueden ser un ejemplo de esto? Que tengamos una imagen nodular, que sea hipocogénica, irregular, que categorizamos como BRAF5 y que de repente nos viene el resultado adenosis, hiperplasia atípica o lesiones que son o benignas o de bajo riesgo, pero la imagen era de gran sospecha, entonces en ese caso está indicado realizar nuevamente una biopsia. Si por ejemplo, en cambio tenemos una imagen similar que habíamos categorizado como BRAF5, pero el resultado que obtenemos es una cicatriz radiada, en este caso va a ser concordante, porque es muy frecuente que las cicatrices radiadas nos den como imagen, tanto mamográfica y ecográfica, imágenes que se categorizan como BRAF5. Entonces, esto siempre debe ser considerado y cuando existe discordancia, no dudar que cuando sea necesario realizar las recomendaciones pertinentes y si es necesario volver a biopsiar a la paciente. El otro tipo de intervencionismo mamario que contamos son las marcaciones. Las marcaciones pueden ser prequirúrgicas, que se hacen también con diferentes métodos. Se pueden marcar con carbón, con arpón o también con técnicas de medicina nuclear, como son el ROL y el SNOL. Y también las marcaciones para neoadyuvancia, donde utilizamos clips. Aquí tenemos una marcación con arpón. Personalmente no uso carbón, no tengo experiencia en utilizar carbón. Todo lo que marcamos lo hacemos para cirugía, lo hacemos con arpones o mediante cámara gamma. Aquí tenemos una marcación, en este caso eran unas microcalcificaciones que habían sido biopsiadas. Había salido un carcinoma in situ de pequeño tamaño. Como salieron todas las microcalcificaciones en la biopsia, dejamos un clip. En este caso entonces vamos a ir a marcar el clip mediante guía estereotáxica también. Dejamos el arpón adyacente al clip y luego corroboramos que en la pieza quirúrgica salga el arpón que habíamos dejado más el clip. O si fuesen microcalcificaciones, veríamos que están las microcalcificaciones, cuál es su distancia al margen quirúrgico.
Si notan, la pieza quirúrgica está marcada con hilos por sus laterales y estos hilos nos van a marcar cuáles son los márgenes interno o externo, inferior o superior, o lateral o medial y anterior y posterior, digamos. Esto nos sirve para localizar y en el caso de que tengamos que indicarle al cirujano que haga una ampliación o una mayor cirugía porque la lesión queda muy al borde, podamos decirle hacia dónde tiene que ampliar su cirugía. Luego tenemos las marcaciones con clip, hoy en día se hacen cada vez más frecuentemente, existen infinidad de tipos de clips, algunos se ven por mamografía, otros se ven tanto por mamografía como por ultrasonido. Estos son los ideales porque son los que nos van a permitir que luego la marcación sea mucho más fácil de realizar. Si uno puede ver el clip por ecografía, vamos a elegir este método de guía. Es muy importante en todas aquellas pacientes que van a realizar neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque luego al finalizar el tratamiento neoadyuvante, si uno obtiene, que es lo que se espera, una respuesta imagenológica parcial mayor o completa, muchas veces no nos queda imagen para ir a marcar luego para la cirugía. Y esa paciente, por más que tenga una respuesta imagenológica completa, tiene que ser operada. Los clips se pueden colocar o en el mismo momento de la biopsia, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas con la paciente también, pero también se pueden colocar en diferido, así que eso no hay ningún problema. Si uno hizo una biopsia y no sabía cuál era el resultado, después a la paciente el resultado no fue benigno y quiere poner el clip en un segundo paso o en un procedimiento posterior, se puede hacer sin ningún problema. Aquí tenemos la realización de un SNOL, que son métodos que se realizan con radioisótopos. ¿De qué se trata? Es una punción donde se colocan dos radiotrazadores. Lo que hacemos es colocar una aguja fina, generalmente una aguja intramuscular, en el interior del nódulo, en el centro, y se coloca primero una macromolécula marcada con albúmina. Al ser una macromolécula, va a hacer que ese fármaco preparado quede dentro de la lesión y no se mueva. Y luego retiramos un poquito la aguja y alrededor del nódulo colocamos el linfostat, que puede ser colocado perinodular o se puede colocar en otra punción antes o después a nivel periareolar. Y esto es lo que va a marcar finalmente el ganglio centinela. Para visualizar, para visualizar la albúmina marcada no necesitamos tiempos de espera, es decir, uno marca el nódulo y ya se puede visualizar en la cámara gamma. Pero para ver el ganglio centinela necesitamos como mínimo marcarlo o colocar el linfostat 2 horas antes de la cirugía, para que tenga así tiempo el radiotrazador de migrar desde el lugar de la inyección hasta la axila. Entonces, por ejemplo, si una paciente va a ir al quirófano a las 12 del mediodía, como muy tarde, a las 10 de la mañana ya debe estar marcada. Entonces, como conclusiones, tenemos que podemos utilizar diferentes tipos de agujas, diferentes tipos de guía, y que todo esto va a depender del tipo de lesión y del tipo de material histológico que queremos obtener. Ante toda lesión mamaria que requiere una biopsia, siempre hay que plantearse en primer lugar cuál va a ser el sistema de guía más adecuado para esa lesión. Siempre que sea más cómodo, lo vamos a hacer por eco. En segundo lugar, cuál es la técnica que va a tener mejor rendimiento diagnóstico y mejor relación costo-efectividad. Como premisa, recordemos que todo lo que se ve por eco, trataremos de biopsiarlo por eco. Las microcalcificaciones deben biopsiarse con aguja asistida por vacío. Ese es el gol estándar, porque si no podemos subestimar, pero muchas veces esto no depende de nosotros. La resonancia magnética como guía va a ser solamente y excepcionalmente para lesiones que son MRI only. Siempre se deben agotar todas las instancias posibles para encontrar esta imagen con otro método y preferentemente que sea la ecografía. Y siempre, siempre es obligatorio realizar la correlación anatomoradiológica de las muestras. Muchas gracias y nos encontraremos a la brevedad.